Hola, soy Javier Martín, fundador de Integra Robot, y quería darte la bienvenida a Robots Humanoides, en el que en esta ocasión vamos a entrevistar a una experta en inteligencia artificial y robótica. Os animo a prestar mucha atención a esta entrevista porque seguro que podéis aprender un montón. Hola Carmen, bienvenida a Robots Humanoides. Hola, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias por invitarme para charlar un ratillo sobre robótica. Pues encantado de tenerte por aquí y vamos a empezar conociéndote un poco mejor. Me gustaría que nos contases a qué te dedicas y cuál es tu relación con el mundo de la inteligencia artificial y la robótica. Vale, pues yo soy directora de infraestructura en ST Analytics, que bueno, pues es una empresa que, como su nombre indica, se dedica a la analítica. Formamos parte de, bueno, estamos dentro del grupo Sociedad de Tasación y nos dedicamos específicamente a la analítica y a, bueno, y a productos de inteligencia artificial en el sector inmobiliario. Pero bueno, sí que es cierto que, bueno, pues trabajamos en general pues, en producto de analítica y de inteligencia artificial, tanto para cliente interno como para externo. Nos gusta explorar y, en fin, tenemos bastante flexibilidad ahí. Y mi relación con la robótica en realidad, sobre todo, está basada en una etapa anterior, profesionalmente hablando, que es, bueno, pues yo tenía una empresa de robótica educativa y, bueno, como tengo perfil ingeniero, pues siempre me ha gustado todo lo que son dispositivos electrónicos, la automatización, entender cómo nos relacionamos, relacionamos ese ámbito digital con el mundo físico y luego, bueno, pues también me ha gustado siempre la docencia y la robótica en general, pues siempre la he abordado desde ese punto de vista. Participo en cursos como tutora o como profesora, en cursos de escuelas de negocio o incluso, bueno, pues también coordino y dirijo algunos cursos de robótica, Internet de las cosas, fabricación aditiva, todo ese mundillo bueno, pues eso, que ahora se enriquece tanto pues con la inteligencia artificial aplicada a tareas en el mundo físico. Muy bien, pues ya que lo mencionas, ¿qué relación estás viendo entre la inteligencia artificial y la robótica? O sea, ¿cómo estás viendo que se está produciendo esa conexión entre estos dos mundos que, por lo que entiendo, antes estaban más separados que ahora, ¿no? Ahora están como confluyendo. Sí, la verdad es que a mí siempre me ha gustado diferenciar lo que ha sido la automatización por hardware, o sea, lo que eran sistemas que ya según se fabricaban, ¿no? Las placas impresas ya estaban, digamos, preparadas para hacer una tarea muy específica. Luego ya es verdad que se pudo empezar a programar y se pudieron empezar a programar tareas y automatizar, pero siempre basadas en las reglas que pensábamos los humanos. Y, y la verdad es que también ha habido otra época en la que la robótica, sobre todo en el ámbito industrial o de la industria agroalimentaria, por ejemplo, en fin, se ha basado en recoger datos, hacer analítica en la nube, en sistemas computacionales aparte, y luego que las inferencias volvieran de nuevo al ámbito de la robótica y los robots pudieran hacer cosas basándose en esas inferencias. Pero lo que es súper interesante es lo que está empezando a pasar ahora, que es esta tercera generación, ¿no? de inteligencia artificial que está basada en, bueno, pues en unos sistemas cognitivos que son los LLMs, para mí por lo menos es lo que representan, claro, que son capaces de hacer que esa programación, esa inferencia se produzca en tiempo real y basada en toda una base de conocimientos mucho más amplia. O sea, es muy interesante, lo que pasa es que es verdad que todavía pues es incipiente, todavía tenemos que verlo realmente en acción. Muy bien, entonces, ¿crees que estamos ante una nueva etapa de este mundo de la robótica, ¿no? Lo que has llamado robótica cognitiva, y ahí nos encontramos con esta aparición de los robots humanoides que antes pues eran casi ciencia ficción, quizás experimentos o eran desarrollos de laboratorios, pero no se percibía, al menos hace pocos años, 2 o 3 años, que fuesen a ser una realidad tan tangible como lo es ahora. ¿Cómo estás viviendo tú esta aparición de los robots humanoides comerciales, si los queremos llamar así? A ver, yo creo que los sistemas robóticos hasta ahora tenían, incluso aunque tuvieran muchos grados de libertad, pero eran sistemas con una complejidad bastante acotada, o sea, tenían unos movimientos muy concretos, unas tareas muy concretas.
El robot humanoide es un sistema muy complejo, de hecho se acerca a la complejidad que tenemos los propios humanos. Entonces, sí que es verdad que programar un sistema tan complejo, pues con las formas que hemos conocido hasta ahora de programación convencional, vamos, de algoritmia, y la inteligencia artificial de la generación anterior, pues daba como resultado, porque bueno, hemos visto robots humanoides que utilizaban inteligencia artificial de la generación anterior, pero verdaderamente se quedaban muy cortos, o sea, no era del todo, no iba fluido del todo. Yo creo que esta inteligencia artificial que tenemos, que estamos rozando ya, que estamos viendo y que estamos utilizando, sí que puede ayudarnos a programar mejor esos movimientos complejos que los robots humanoides actuales eh, van a tener que hacer, ¿no? O sea, es como cuando tú quieres que un robot se desplace y normalmente solo, o sea, no se programa desplázate, hay que programar unos servos, unos motores, un tiempo de rotación en un motor de rotación continua. Ese tipo de movimientos modulares que hay que programar para los humanos es mucho tiempo y mucho ensayo, prueba, error y estar calibrando. Entonces, que esta nueva inteligencia artificial pueda hacer eso de forma rápida, precisa, eficaz, fluida, muchas veces incluso por imitación del propio humano, me parece muy interesante. Eso que dices, imitación sería el entrenamiento que tienen los robots. Sí, o incluso que en tiempo real, claro, como al final estamos hablando de sistemas que admiten esa conversación, ese sistema de entrada de datos, un prompt por lenguaje natural. Entonces, que tú puedas incluso decirle al robot, mira, tienes que hacer esto así, y que con su visión artificial vea el movimiento y pueda extraer velocidades, distancias, coordenadas, lo procese y sea capaz de imitar ese movimiento. Hasta ahora había que agarrar el brazo del robot, hacer una serie de movimientos y además lentamente, así era como se entrenaba, digamos, por imitación a un brazo robótico. Entonces, que ahora no, que ahora sea igual que le enseñarías a un niño, ¿no? Haz esto así, pero de forma mucho más precisa porque es verdad que estos sistemas son capaces de detectar y de procesar esa información de forma matemática mucho más precisa. Entonces, has mencionado la visión artificial. ¿Qué otros elementos consideras que están influyendo para que podamos disponer de estos dispositivos? Porque, bueno, tú has dicho la visión artificial para ver qué es lo que estás haciendo, pero el prompt se lo dices de voz, entonces tendrá que escucharlo también, tendrá que procesarlo y luego ir actuando como... O sea, ¿qué elementos crees que son necesarios para que funcionen estas máquinas? A ver, yo creo que todo el tema de sensores que tienen los sistemas robóticos ha avanzado muchísimo. Sobre todo a mí lo que me gusta más es ver cómo se han vuelto como se ha abaratado mucho, o sea, se han encontrado formas muy óptimas de fabricar estos sensores de forma muy sencilla, muy accesible y muy precisa. Entonces, bueno, a ver, estamos hablando de captar un audio y de hacer el procesamiento del lenguaje natural, pero bueno, es que todos los sensores pueden ayudar, e incluso las cámaras que detectan en las imágenes y que pueden traducirlas a que el robot tenga una perfecta percepción de su entorno, se pueden colocar en distintos ángulos y eso evita, por ejemplo, que haya que escanear en 3D de otra manera, con otros sensores. O sea, sabemos que ahora poniendo distintas cámaras en distintos sitios se puede hacer un renderizado 3D bastante bueno y la verdad es que sustituyen a muchos sensores que los sistemas robóticos han tenido hasta ahora. Pero bueno, sistemas de movimiento, sistemas de proximidad, sistemas de infrarrojos, o sea, sensores táctiles, por ejemplo, el detectar si estás tocándole la carcasa de un robot. Es que hay muchos sensores incluso para detectar gases determinados, la composición del aire, esto les hace muy versátiles. Imagínate que tienes un robot humanoide en tu casa que te vigila la casa, pero que además es capaz de detectar si hay un humo o si está empeorando la calidad del aire y hay que ventilar, cosas así, ¿no? O sea, Sí, muy sí. interesante. Entonces, todos esos componentes o todo ese otro tipo de sensores quizás es lo que más nos aleje de la inteligencia artificial generativa
a la que estamos habituados cuando utilizamos los asistentes conversacionales. Me refiero a que usamos constantemente lo que sería procesamiento de lenguaje natural para que nos entienda el prompt y nos reporte un resultado. Luego visión artificial por todo el tema de multimodalidad, pero todos esos componentes físicos de la calidad del aire o de las texturas de los objetos, eso no está en los modelos fundacionales que hasta ahora se han desarrollado. ¿Cómo crees que se van a desarrollar? Porque, bueno, hemos visto que Nvidia pues está haciendo esos modelos fundacionales del mundo. ¿Esto lo ves cerca? ¿Crees que va a costar mucho llegar a tener todos esos datos? ¿Qué importancia le das a que dispongamos de esos datos para poder hacer los entrenamientos? ¿Cómo ves todo este mundo de los modelos? A ver, al final nosotros cuando tenemos que entrenar la inteligencia, vamos, cualquier modelo de inteligencia artificial tiene que trabajar o con datos estructurados o con datos no estructurados. Entonces, es verdad que el lenguaje y la imagen siempre han sido clasificados más como datos no estructurados, que eran complejos, muy voluminosos, en fin. Pero los datos tabulares que llamamos, datos que pueden ser numéricos y que podemos dar en un listado o en una tabla, pues la verdad es que está bastante controlado. O sea, los sistemas basados en una entrada de datos por sensores. Ya se ha avanzado también mucho en el tratamiento de todo ese volumen de datos, incluso aunque se estén recibiendo a una velocidad muy rápida, ¿no? Pueden estar siendo transmitidos los datos de luz, de temperatura, lo que sea, se puede estar transmitiendo a la nube y un sistema estarlo procesando, aunque ya cada vez más se tiende a que los robots con los procesadores que tienen, que cada vez van siendo más potentes, procesen parte de la información localmente y solo envíen a la nube bueno, pues indicadores bueno, sistemas un poco adimensionalizados, y en fin, pero que al final estamos hablando de datos, eso, de datos tabulares que los modelos de inteligencia artificial pues ya tratan bastante bien. O sea, lo que nos hacía falta, digamos, era eso, los modelos del lenguaje, los modelos de imagen que eran los que requerían mucha capacidad de cómputo para el entrenamiento, que siguen necesitando para la inferencia también bastante capacidad. Entonces, la parte de los sensores yo la veo bastante asequible, lo único que es lo que tú has dicho, o sea, que hay que interrelacionar esos dos mundos, o sea, el que tengamos esa capacidad de crear agentes. Y cuando te hablo de agentes, me refiero a agentes virtuales o digitales o en los modelos que sean capaces de entender pues todos esos datos que les están llegando de los sensores y que creen esa orquestación de lo que tienen, de las tareas que tienen que hacer en función de los datos que reciben. Muy bien, entonces hemos estado hablando de lo que sería el cerebro, ¿no? Estos modelos fundacionales, hemos hablado de sensores que les permiten conectarse con su entorno, pero luego todo está la parte mecánica. No sé si nos puedes hablar un poco de cómo estás viendo la evolución a nivel de actuadores, de los motores, de todo lo que son los elementos mecánicos que permiten que el robot se desplace o mueva objetos o interactúe con el entorno. ¿Crees que está ya suficientemente desarrollado? ¿Le falta aún mucho para que puedan convivir estas máquinas con los humanos? ¿Cómo lo percibes? A ver, es cierto que los motores no han evolucionado, los motores eléctricos, porque al final estamos hablando de motores electrónicos o eléctricos, que bueno, pues no es que tengan grandes evoluciones ni sea muy, porque son sistemas en realidad muy sencillos. Un motor basado en electricidad es una cosa súper sencilla. Pero bueno, sí es verdad que siempre hay capacidad de innovación y de mejora. Y yo, desde luego, tengo bastantes expectativas en todo lo que son músculos artificiales. O sea, a mí me gustan mucho los que bueno, pues veo que has escrito sobre ello tú precisamente y me parece muy interesante pues todas esas fibras que hay que investigar y que reducirían mucho espacio, que optimizarían mucho también la potencia necesaria para el movimiento y que requieren, por lo tanto, luego pues menos batería, menos alimentación.
A mí me parece muy interesante todo ese campo y creo que todavía ahí hay mucho que desarrollar. Pero bueno, es cierto que se están desarrollando cada vez servos más eficientes, más pequeños, que se pueden alojar de forma mucho más, bueno, pues mucho más compacta. O sea, ahí sí hay pequeños avances siempre, pero bueno, la verdad es que todavía quedan y algo más descubriremos por el camino, yo creo. Y ya que mencionas las baterías, ¿puedes contarnos un poco cómo ves su estado de desarrollo? Si crees que realmente ya tienen la capacidad necesaria para que funcionen estos robots. A ver, el tema de las baterías siempre ocurre un poco lo mismo. Se ha mejorado mucho en la capacidad o sea, en las velocidades de carga, pero no tanto en aumentar la autonomía. Los sistemas actuales, las baterías ahora mismo que más se utilizan, que son las de ion litio y que sí que es verdad que van teniendo distintas arquitecturas para tratar de ser lo más óptimas posibles y dar la máxima, ya te digo, sobre todo autonomía. Pues es verdad que van mejorando, pero igual no ha habido, yo creo que todavía no ha habido ningún cambio trascendente que haga, es lo mismo que ha pasado con los drones, ¿no? O sea, necesitamos sistemas de alimentación que no sean demasiado pesados, pero claro, que den también, o sea, ese ratio de autonomía, peso, Mm. pues es bastante crítico y creo que todavía ahí hay que mejorar bastante porque los robots humanoides pues todavía no parecen tener en plena capacidad operativa, no parecen tener una autonomía demasiado larga. Entonces ahí también hay mucho campo de avance. Bueno, y mientras se va mejorando todo esto, lo que nos están mostrando los fabricantes es la utilidad que pueden ofrecer tanto en el ámbito del hogar, con múltiples ejemplos de habilidades que tienen para manejarse con todo tipo de actividades en el hogar, y luego en la industria. Entiendo que primero empezarán en la industria, que son ámbitos más controlados, para luego ir llegando a los hogares. ¿Cómo percibes tú esta llegada de estas máquinas? ¿Crees que va a ser rápida o crees que todavía faltan muchos años para que realmente los podamos ver en acción en nuestro entorno? ¿Qué nos cuentas al respecto? Yo creo que en el sector industrial esto lleva pasando desde los años 70, yo creo. O sea, en el sector industrial al final siempre es más predecible el escenario que se va a encontrar el dispositivo, siempre está todo más regulado, más estructurado. Tú a tus trabajadores les puedes imponer una serie de normas de seguridad, les puedes pedir que se comporten de una manera determinada con respecto al robot. Al estar todo como más controlado, yo creo que en el ámbito industrial es donde realmente se van a desplegar. Tenemos al final una serie de tareas muy repetitivas, siempre de la misma manera, que se puede organizar además dentro de la línea productiva de una forma muy concreta. Y yo creo que es ahí donde les vamos a ver brillar. Yo creo que es ahí donde podrán estar en hay industrias que requieren sacar producción muy concreta en un momento de pico de demanda de algo y luego en otra etapa necesitas producir en otro área de la fábrica o en otra tarea. Entonces vamos a ver cómo esa versatilidad que tienen los robots humanoides pues va a permitir a fábricas relativamente medianas poder tener, pues eso, un sistema que pueden poner a producir una cosa u otra sin necesidad de hacer grandes inversiones y tener toda la línea productiva resuelta robóticamente hablando. En el ámbito doméstico es donde yo sería la primera que me encantaría tener un robot que me haga las tareas domésticas, yo lo he dicho, o sea, pagaría lo que fuese, pero es cierto y entiendo que sobre todo desde el punto de vista regulatorio se van a poner bastantes controles, no creo que, porque el ámbito doméstico pues requiere un sistema muy robusto frente a imprevistos, a distintos comportamientos, a interaccionar además con menores.
o sea, es mucho más caótico un entorno doméstico, no es tan fácil. También entiendo que los fabricantes no querrán arriesgarse a tener el problema reputacional de, uy, esto no funciona, esto no lo hace bien. O sea, querrán perfeccionar mucho, mucho la forma en la que el dispositivo o el robot humanoide es capaz de captar la intención, la verdadera intención que tiene un cliente cuando le pide algo al robot, ¿no? Esto de que en las fábricas no va a pasar así, yo no lo veo así, pero yo creo que en el entorno más particular, más doméstico, pues sí va a pasar. Entonces, yo creo que ahí todavía, desgraciadamente, para mi pesar, queda todavía tiempo, pero en las fábricas lo vamos a ver bien rápido. Yo creo que ahí lo vamos a, sí, vamos, pero en menos de 5 años yo creo que ya vamos a empezar a verlo. Muy bien, pues muchas gracias por todo esto que nos has contado. Espero que puedas seguir trabajando en ello, en esos cursos que organizas y que diriges, y que sigas ahí divulgando esas capacidades que tienen estos robots y contribuyendo a que esto siga creciendo. Así que nada más, espero que podamos volver a contar contigo en el futuro y muchas gracias. Encantada, muchas gracias a ti. Chao. Muchas gracias por escuchar Robots Humanoides y si quieres seguir aprendiendo con nosotros sobre robots impulsados por inteligencia artificial, te animo a suscribirte a la newsletter integrarobot.com.